Muy buenos días. Los saludamos desde acá, confiando que ustedes se encuentren bien. Bienvenidos al Ministerio Nuevo Comienzo. Bienvenidos a este domingo en el cual vamos a escuchar un nuevo mensaje, la palabra de Dios, confiando que el Señor nos hable y que nosotros estemos atentos a lo que Él quiera decirnos. Gracias por recibirnos en sus casas. La palabra del Señor dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Bendito Padre Celestial, tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos dirige, tú eres el que nos guía. En las manos tuyas reposamos, te entregamos nuestras vidas en este momento. Hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra mente y el tiempo para escuchar tu palabra. Háblanos, que nosotros te escuchamos, Padre. Trae convencimiento a nuestras vidas, de tal manera que desde hoy procedamos a que haya cambio en las cosas que tú nos estás llamando a cambiar. Gracias, Padre. Te adoramos porque eres bueno y porque para siempre es tu gran misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Procediendo con nuestra estación de la Cuaresma, les había dicho que íbamos a hablar de ciertas cosas que vienen muy propicias para este tiempo en que nosotros estamos viviendo. La semana pasada hablamos de cenizas. Hoy la palabra es perdón. Y les pido que mantengan sus Biblias abiertas en estas dos referencias bíblicas, las cuales estaremos explicando en los próximos minutos. Perdón es algo que envuelve por lo menos a dos personas: el que lo necesita, el que lo busca, y el que lo concede, el que lo da. Algo así como lo que el Señor Jesucristo hizo. Por lo tanto, cuando nosotros perdonamos, estamos imitando al propio Señor Jesucristo, quien desde la cruz perdonó a todos aquellos que lo maltrataron, lo ofendieron, y nos perdonó a nosotros también todos nuestros pecados. Nuestro enfoque en esta mañana mayormente va a ser en la manera en que la persona concede ese perdón, es decir, en la manera en que nosotros lo damos. Cada uno de nosotros hemos sido ofendidos de alguna manera, en alguna ocasión en la vida por alguien. Hemos sido objetos de brusquedad, de chismes, de abusos, tanto a nivel personal, profesional o relacional, y las heridas de esas ofensas posiblemente todavía perduran. Hoy vamos a explicar la función restauradora de extender perdón, incluso cuando es inmerecido. Y quiero pedirle algo. Al tiempo que usted escucha lo que Dios le dice a usted en su palabra con respecto al perdón, me gustaría que piense en alguna relación quebrantada en su vida que necesita que usted le ponga atención. Aquí en el sistema de este país, en el sistema de universidad, no sé en el país donde usted está, pero en las universidades, cuando uno está estudiando, le ofrecen cursos que son electivos, les llaman, es decir, son opcionales. Le presentan a usted un grupo de asignaturas, de materias, de las cuales usted es libre de elegir las que quiere tomar. Pero por otro lado, hay las materias que son requeridas de la especialización suyas, y ahí usted no tiene ninguna opción de si las toma o no, sino que son requeridas, tiene que tomarlas. El perdón es una asignatura requerida en la vida del creyente, no es una opción. Y los exámenes que tomamos con respecto a esta asignatura siempre son difíciles. Si alguna vez usted ha pasado por el proceso de pedir perdón a otra persona o de conceder perdón a alguien que se lo pide a usted, entonces usted entiende lo duro que ese momento podría llegar a ser. Pero la realidad me dice que no hay nada que sea más sanador que un espíritu que perdona. Todos tenemos algo en común, y ese algo en común es que todos tenemos o conocemos a alguien que necesitamos perdonar.
¿Por qué? Porque todos hemos pasado por experiencias en que hemos sido ofendidos, como le dije hace un momento. Usted que me escucha sabe que lo que estoy diciendo es verdad y por lo tanto posiblemente estoy casi seguro que usted ha tenido en su vida alguien a quien usted haya perdonado o alguien que usted necesite perdonar. Incluso el otro lado de la moneda es que nosotros también hemos sido las personas que hemos ofendido a otros y por lo tanto ahí también hay una necesidad de buscar el perdón de aquellas personas que nosotros mismos hemos ofendido. Desde luego, la palabra de Dios, las escrituras nos dan principios acerca de cómo podemos hacer esto, tanto de buscar el perdón como el de concederlo también. Por ejemplo, en una de las referencias bíblicas que le acabo de mencionar, en Mateo 5, 23 y 24, estos dos versículos se aplican cuando usted o yo somos los que hemos ofendido, somos los ofensores. Y la segunda referencia bíblica, Mateo 18, del 15 al 35, hablan y se aplican de cuando usted y yo, nosotros, hemos sido ofendidos por alguien más. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Partimos desde Mateo 5, 23 y 24. El contexto de Mateo 5, si usted tiene su Biblia abierta, se dará cuenta que es el Sermón del Monte. El sermón, el mensaje del Señor Jesucristo más popular y más conocido por nosotros y relevante todavía porque habla a nuestras vidas cada vez que abrimos la Biblia y nosotros lo leemos. Pero es ahí, en medio del sermón, que el tema cambia al asunto de la reconciliación. Es decir, cuando digo reconciliación me refiero al hecho de que algo no marcha bien entre usted y alguien más. Y usted es el responsable de haber ocasionado la fractura en esa relación. Ahora, el entorno de estos dos versículos de Mateo 5 es alguien que viene a adorar a Dios y se refiere a una persona, como dice el versículo, que llega al templo a presentar una ofrenda en el altar. En el primer siglo esa es la manera en que el pueblo judío adoraba a Dios. Venía al templo, se acercaba al altar y traía una ofrenda, por lo general de un animal, para que sea ofrecido en sacrificio. Mientras eso ocurría, la persona oraba a Dios y a través de ese sacrificio la intención de la persona era alcanzar el perdón de Dios, la dirección de Dios y el favor de Dios. Es lo mismo que ahora en el siglo XXI usted y yo hacemos, ya no trayendo un animal para ser sacrificado en ningún altar, sino que nos acercamos atrevidamente y por la gracia de Dios a ese trono de la gracia de nuestro Señor y lo hacemos directamente en oración. Nosotros oramos y pedimos el favor, el perdón y la dirección de Dios. El versículo del 23 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. ¿Sí ve? La persona está ahí en el altar, está adorando a Dios, está ofreciendo un sacrificio en intercesión por los pecados de él, está orando al Señor y ahí en el altar la persona se acuerda que alguien tiene razón de estar ofendido contra él, de estar resentido contra él. No se mencionan los detalles porque las posibilidades de ese resentimiento son tan amplias que bien podría ser cualquier motivo. Ahora bien, esta es la única ocasión en todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, en donde se nos manda a detenernos al instante, a pausar, y se nos manda a inmediatamente resolver esa situación. En ningún otro pasaje bíblico se nos manda a hacer eso. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús es clara.
La persona llega a adorar a Dios, presenta su ofrenda. Mientras presenta la ofrenda ahora, se acuerda de que hay alguien que él ha ofendido y que tiene algo contra él, detiene la oración, hace una pausa a esa adoración y se va de ahí a resolver esa situación. Y es natural que eso suceda cuando estamos orando, porque en ese momento es cuando estamos siendo vulnerables y abiertos. Y en ese estado emocional en que nos encontramos, el Señor tiene una manera muy apropiada de conectarse con nosotros y comunicarnos algo que es extremadamente sensible y directo. En ese momento usted se acuerda que su amigo, pariente, esposo, esposa, compañero de trabajo, hermano en la fe, tiene algo contra usted. En este caso, usted y yo somos los que hemos ofendido. Y ese es el caso de Mateo 5. Por lo tanto, ¿qué hacemos entonces? La palabra de Dios, como dije, nos da principios y nos da pauta. El siguiente versículo, el versículo 24, dice: si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti porque tú lo has ofendido, deja la ofrenda allí en el altar. Es decir, que la adoración a Dios y la oración a Dios en ese momento se interrumpe. Es una obediencia inmediata a la cual el Señor Jesús nos está llamando. Deja tu ofrenda y anda. Deja tu ofrenda y ve. Quiero que observe el orden de importancia. Primero es reconcíliate. Ahí lo dice. Ese es el orden. Esta palabra aparece con propósito. Lo que es primero tiene que ser hecho primero. En este caso, la reconciliación debe de ser primera, debe de preceder a la adoración. Primero te reconcilias y luego vuelves, ven y presenta tu ofrenda. Ese es el orden de importancia que el Señor Jesús enseña. 4 palabras relevantes: deja, anda, reconcíliate y ven. 4 palabras importantes. Desde luego, la palabra clave y la más importante de las 4 es esa que dice aquí: reconcíliate. La raíz de esa palabra es conciliar, que quiere decir cambiar o alterar, pero vea que la palabra tiene un prefijo, el prefijo re, que quiere decir a través, lo cual significa que yo voy a través, yo que he ofendido a alguien más, voy a ir a través de ese proceso de producir un cambio. Voy a ir a través de ese proceso de alterar esa relación con el propósito de producir alivio y sanidad a esa hostilidad que hay en esa relación entre esa persona y yo. Y como producto de que tomo yo la iniciativa para arreglar esa situación, la hostilidad desaparece en esa relación, porque la reconciliación tiene cualidades sanadoras tanto para el ofensor como para el ofendido también. 2 cosas suceden inmediatamente cuando yo obedezco al Señor y hago esto. Primero, Dios es honrado por una obediencia inmediata. Estoy honrando el nombre de Dios porque lo estoy obedeciendo inmediatamente. Y segundo, otros son sanados por mi confesión vulnerable. No he hecho la culpa, asumo mi responsabilidad. Pues bien, el asunto es que recordemos que la iniciativa de este proceso de ir está en el que ha ofendido. En este caso, si yo soy el que ha ofendido, entonces la iniciativa es mía. Usted no es responsable de cómo la persona a la cual usted le va a pedir perdón va a reaccionar. Eso es trabajo de Dios. Y quizás no ocurra una reconciliación inmediata en ese momento como a usted le gustaría. Puede quizás tomar un tiempo antes de que eso ocurra, pero lo importante es que usted lo haga. Hacer lo correcto nunca es
fácil. Es más, la palabra fácil en ningún momento aparece en ninguno de los dos versículos que le acabo de mencionar. Pues bien, eso es lo que respecta a Mateo 5. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, el contexto es diferente. Usted ahora, o yo ahora, somos las personas ofendidas. Alguien más nos ha lastimado. En este caso, los que están hablando es Pedro y el Señor Jesús. Pedro es el que ha sido ofendido. Y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? En aquellos días del primer siglo, los maestros de la ley y los rabís enseñaban que la persona podía perdonar hasta 3 veces y que de ahí era la opción de él si lo hacía o no. Por eso es que Pedro le dice al Señor Jesús, a manera de lucir muy magnánimo y de querer impresionar al Señor Jesús por su bondad, que no hasta 3, sino hasta 7 veces, Señor. Y el Señor Jesús le responde en el siguiente versículo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, si usted multiplica 70 veces 7, son como 490. Usted dice, voy a ir anotando cada vez que le perdono esto a cierta persona. Eso no es lo que quiere decir. El punto es que usted perdona tan a menudo que ni se acuerda cuándo fue la primera vez que usted perdonó a esa persona. Ese es el punto. Es perdón indefinido. No importa las veces que tenga que hacerlo. El perdón del cual habla el Señor Jesús y la enseñanza que Él nos da es que no tiene límites. 70 veces 7 es una expresión coloquial que significa no dejes de seguir haciéndolo. Sigue perdonando. Perdona siempre. Perdona a todos. Lo que sucede a continuación es una historia. El Señor ilustra lo que le acaba de decir a Pedro con una parábola. En una parábola de un rey con sus siervos. El rey decide llamar a cuentas a todos sus siervos y llama a uno que le debía muchísimo dinero, como 10 millones de dólares. Y le dice, págame todo lo que me debes, de lo contrario te venderé a ti, a tu esposa y a tus hijos, y a ti te echaré en la cárcel si no me pagas. El siervo de este rey se le tira a sus pies y le clama a él y le pide misericordia y le dice que por favor le conceda más tiempo, que él se lo pagaría todo. El rey, el señor de aquel siervo, como dice el versículo 27, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Fíjense usted, a eso nosotros llamamos gracia. Este rey no estaba obligado a hacerlo, no tenía que hacerlo, porque el siervo no lo merecía, no lo había ganado y más nunca se lo iba a poder pagar. Así es como trabaja el mundo espiritual. Y esta historia que el Señor Jesús está contando es una historia espiritual. El asunto es que nosotros vivimos en un mundo que es terrenal y nosotros somos humanos. Y el problema de los humanos es que nunca nos olvidamos de las ofensas. Guardamos resentimientos, nos recordamos nombres y enseguida los asociamos con la ofensa que sufrimos a expensas de ellos. Luego, en el siguiente versículo, lo que sucede es que este siervo salió de la presencia de su amo y ni bien sale, se encuentra con un consiervo, con otro como él, otro siervo más, que le debía una cantidad tan irrisoria de 20 dólares y lo ha agarrado a su consiervo del cuello y le ha dicho, págame lo que me debes, porque si no te echo en la cárcel. Y dice la historia que el consiervo
le clamó, le suplicó que tuviera misericordia y compasión de él, que se lo pagaría tan pronto pudiese. Pero este siervo, a quien el rey le había perdonado tremenda deuda de 10 millones de dólares, no le quiso perdonar a su consiervo la deuda mínima de 20 dólares y lo echó en la cárcel. Los otros siervos del rey, al ver lo que había pasado, se entristecieron, cuenta la historia, y entraron de nuevo al palacio y le contaron al rey lo que este siervo había hecho. El rey lo mandó a llamar, dice el versículo 28. Dice, al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía poco dinero y haciéndose de él lo ahogaba y le decía, paga lo que debes. Entonces, cuando este consiervo entra de nuevo, al que se le había perdonado esos 10 millones de dólares, comparece de nuevo con el rey, el Señor le dice, siervo malvado, toda aquella deuda, 10 millones de dólares, te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? En otras palabras, mis amados, a la luz de todo lo que a usted y a mí se nos ha perdonado delante del trono de la gracia, ¿no cree usted que sería una actitud hipócrita el no perdonar a alguien más por una ofensa? Si ve, en el Nuevo Testamento el perdón se mueve en dos direcciones, verticalmente y horizontalmente. Eso quiere decir que verticalmente Dios nos perdona, pero Él espera que horizontalmente nosotros perdonemos también a las personas que están alrededor nuestro y que nos han ofendido. El perdón empieza con una profunda concienciación de nuestro pecado. El problema es que cuando nosotros subestimamos nuestro pecado y subestimamos los efectos de nuestros pecados, y entonces todos nuestros propios esfuerzos por perdonarnos a nosotros mismos y a otros llegan a ser vacíos, a menos que entendamos cómo la gracia de Dios nos cubre completamente por medio de Jesucristo. Es solo cuando entendemos profundamente el perdón de Dios por nuestros pecados que nuestro perdón por otros toma verdadero significado y profundidad. Dice que el rey en el versículo 34, y el Señor enojado lo entregó a este siervo malvado a los torturadores hasta que le pagara todo lo que le debía. Esta palabra torturadores es un sustantivo. El significado de ese sustantivo es atormentar u ocasionar angustia. Y eso es lo que nos pasa a todos nosotros cuando no perdonamos y guardamos amargura, resentimiento, odio, envidia. Es una vida terrible vivir así. Es un ácido que nos come, nos taladra, nos consume por dentro y acaba con nuestro gozo, nuestra paz y nuestra calma. Ahora, la parábola termina en este versículo, pero la enseñanza del Señor Jesús está en el versículo 35. Y el Señor les dice en ese momento, así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esta clase de tortura, esta clase de angustia y de ansiedad, esta clase de vida siendo torturado, viviendo en depresión, en angustia, en ansiedad y en amargura, es la tortura de la cual habla el Señor, que tomará lugar en la vida de toda aquella persona que no perdona. Mis amados, en esta estación de Cuaresma que termina con el domingo de resurrección, es un tiempo para perdonar a otros,
a la luz de cómo y cuánto nos ha perdonado Dios en la cruz a través de Jesucristo. Si ve, este perdón no es una casilla que nosotros marcamos en nuestra larga lista de cosas que tenemos que hacer en ese día, o en este día, o todos los días, sino que es algo por lo cual nosotros pausamos, nos detenemos, consideramos, pensamos, lo volvemos a pensar, meditamos, y es algo en lo cual nosotros se espera que oremos profundamente. Porque lo que vamos a hacer es una reconciliación intencional de ponernos a cuentas con aquellas personas que nos han lastimado. Después de todo, eso es lo que el propio Cristo hizo por cada uno de nosotros, incluyéndonos a usted y a mí también. El Señor Jesús nos dijo en la oración que nos enseñó: perdona nuestras ofensas, Padre, como también nosotros perdonamos. Ahí está. El Señor Jesús en la cruz le perdonó a usted todos sus pecados y me perdonó a mí todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y es por eso que a la luz de cómo el Señor Jesús hizo eso y de cuánto nos ha perdonado, es que Él espera que nosotros procedamos de la misma manera con aquellas personas que deliberada e inconscientemente nos han lastimado a nosotros también. El apóstol Pablo lo puso de la siguiente manera en Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros también. Preparémonos entonces para que esta Cuaresma sea distinta en lo que respecta a lo que es el perdón. Si usted tiene a alguien cuya relación con esa persona, con ese individuo ha sido quebrantada debido a una falta que esa persona ha hecho contra usted, usted ha oído lo que el Señor le dice que haga. Y nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo que es correcto. Incline su rostro para orar. Señor, soberano Dios, hemos leído y escuchado palabras que tú mismo has preservado para nuestro aprendizaje, para nuestro entendimiento y para nuestra aplicación. Gracias por habernos visitado esta mañana y hablado de perdón. Usa estos pensamientos que has puesto delante nuestro para sanar relaciones que han sido fracturadas, para sanar vidas que han sido torturadas por falta de perdón. Hemos oído lo que has dicho. Hemos abierto nuestros oídos. Hemos oído bien. Te hemos hecho caso. Has captado nuestra atención. Ayúdanos a entenderlo con precisión y sensibilidad para aplicarlo personalmente. No hay nada como tu palabra que vive y permanece para siempre. Ayúdanos a superar esa inquietud y ansiedad que no se detiene por no perdonar. Danos sabiduría en las decisiones que hacemos. Danos protección en cada momento de cada día. Danos humildad para recibir tu instrucción. Danos mentes abiertas, oídos destapados para que tus principios nos dirijan a acciones importantes y significativas, sanadoras. Oro para que nos des el valor y habilidad para decir cosas que no son fáciles de decir, pero que son las más apropiadas de hacerlo. Una obediencia inmediata con el propósito de honrar y glorificar tu nombre y traer sanidad a las personas que están alrededor nuestro. Oramos por nuestras familias. Las bendecimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Oramos por nuestros hijos, por nuestros esposos, esposas. Oramos por nuestros nietos, para que tú, Señor, te encargues de criar a esas criaturas en el temor y en el amor tuyo, para que la fe salvadora tuya
sea propicia en los corazones de ellos y ellos mismos con su propia boca confiesen que tú eres el Señor para la gloria del Padre. Tú harás provisión para toda necesidad por esos niños. Al margen de cuál sea esa necesidad, en este momento tú suples esa necesidad porque eres un Dios bueno que conoce todas nuestras necesidades y suples cada una de ellas de acuerdo a las riquezas tuyas en gloria. Te bendecimos, Padre. Dejamos y ponemos nuestras vidas en tus manos y nos comprometemos a responder en obediencia a lo que tú nos has dicho y a lo que has traído convicción en nuestros corazones. Te exaltamos, te honramos, te bendecimos y te damos gracias, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Les deseamos que tengan una hermosa semana. Compartan como siempre el enlace, se los voy a agradecer y esperamos, mi esposa y yo, con la ayuda de Dios y por medio de su gracia, volver a estar con ustedes el próximo domingo. Hasta entonces, que Dios los guarde.